cerámica, mármol de Carrara, cerámica de Francia, bueno, un gran estanciero, un gran y lo hacía por contrabando. Rosa lo sabía, pero como Rosa necesitaba tener aliados fuertes para pelear contra Paz, contra Arado de la Madrid, contra la Valle, lo preferían tener Urquiza, que se hacía fungir como federal. Urquiza se decía federal y Rosa no le decía que no, si total las tropas de él, si tenían que pelear, se iban a poner bajo las órdenes de Rosa. Esto es lo que pensaba Rosa. Los barcos contrabandos entraban por el río Paraná y Uruguay trayendo manufacturas y llevando cuero, tasajos, cebo, tabaco y hierro. A su vez, otro gran problema tenía que Rosa, para tener su ejército y su mazorca, cada vez sacaba más jóvenes. Si no tenía un ejército de 22.000 personas, para esa época era una barbaridad, 22.000 personas. Recuerden que habíamos dicho que los portugueses entraron con 16.000 a Montevideo y era una barbaridad. Bueno, llegó a tener 22.000 hombres en el ejército. Había que alimentarlos, vestirlos. Por más que después le repartiera, entonces era sacarle gente de peones de campo y aparte los demás estancieros tenían que mantenerlo a Rosa. O sea que los demás estancieros no estaban muy contentos con la dictadura rosista. No lo enfrentaban, pero no estaban muy contentos y pensaban que podía haber una solución mejor tampoco la hubo, que la de Rosa. Rosa y su grupo de transilleros Saladín exportaban principalmente el trabajo para el consumo de esclavos, mientras que los comerciantes porteños necesitaban intermediar con las importaciones extranjeras, convirtiéndose en un apéndice de esa industria. Esta va a ser la diferencia por la cual Buenos Aires primero va a apoyar la burguesía comercial de Buenos Aires, los descendientes de Rivadavia, que va a ser Mitre, históricamente va a estar Mitre, van a apoyar a Urquiza contra Rosas. Es más, Urquiza, viendo que Rosas ya se ponía muy duro con él, porque él vivía del contrabando y vivía comprando y vendiendo, y quería extralimitar el control sobre el río Paraná y sobre el río Uruguay, Artigas acuerda con el Imperio de Brasil, acuerda con la rosca comercial porteña y hace un fuerte ejército y lo vence en Caseros a Rosas. Y queda Urquiza, teóricamente, iba a llamar a lo que después fue lo que era la Nación Argentina. Primero fue la Confederación Argentina, lo que iba a ser la Nación Argentina, y ahí va a tener la oposición de los unitarios de la ciudad de Buenos Aires, pero ahí va a haber un nuevo caudillo en la ciudad de Buenos Aires que va a ser Mitre. Bueno, conté rápidamente esta parte histórica, conté rápidamente esta parte histórica para situarnos en lo siguiente. Un espacio vacío, pero los ingleses habían visto que teníamos grandes extensiones de tierra y que acá podíamos sembrar y criar animales para abastecerlos a ellos de alimentos y de materias primas para la Inglaterra que va a ser la industria del mundo. Ellos estaban en plena revolución industrial y nosotros éramos un país atrasado y bárbaro, como nos calificara ANM. Entonces, viendo que militarmente no pudieron vencer, operaron como hacen siempre, a través de sus embajadas, a través de su diplomacia, y corrompen a la rosca porteña. La rosca porteña era fácil de corromper porque vivían del comercio, no tenían las estancias que tenían Rosas y lo demás, tenían que vivir del comercio, tenían que vivir de la compra y venta, lo que le daban de afuera, y lo que ellos iban a vender afuera. Ellos querían intermediar por Rosas, y a su vez también corrompen a los gauchos que en gauchería se habían levantado contra Buenos Aires, que son Ramírez y López. El tratado de Pilar, la traición de Ramírez, sobre todo Ramírez y de López contra Artigas, entra a consolidar más el poder porteño. Dentro del poder porteño que se hace más fuerte Rosas, porque los cajetillas porteños conocían en inglés y hablaban de comercio, pero Rosas era el que producía el tasajo y la carne, y después cuando se volvía a producir trigo, la producción de trigo, todavía no había. Entonces Rosas enfrenta a la rosca oligarquía porteña y también se va sacando uno a uno los caudillos del interior. Vence con el pretexto de ser federal, un federalismo muy raro el de Rosas. Él se decía federal, defendía solamente el puerto de Buenos Aires, en realidad era más unitario que los propios unitarios. Un federalismo muy raro, defendía solamente el puerto de Buenos Aires, pero se decía federal, y por supuesto, hasta que el resto se dieron cuenta de lo que estaba pasando, hasta que lo enfrentan, eso llevó mucho tiempo. ¿Cómo lo van a enfrentar? No era la idea de, por ejemplo, don Ángel Vicente Peñalosa, que lo sucede a Facundo Quiroga
en los llanos, que eran, si ahora es pobre, era más pobre todavía en esa época. No el pobrerío que estaba alrededor de Quiroga o alrededor de Don Ángel Vicente Peñalosa, no, ese pueblo, sino que lo van a enfrentar otra pampa húmeda que era la provincia de Entre Ríos, que era una gran productora de carne, una gran productora de tasajo y de cebo, y que comerciaba con los ingleses a espaldas de Rosas. Entonces, Inglaterra lo único que tuvo que hacer es unir las apetencias de Portugal, que eran aliados, Portugal era aliado de Inglaterra, las apetencias de Portugal, las ambiciones de Urquiza y el espíritu de los comerciantes porteños para hacer esa alianza y vencerlo a Rosas. Lo vencen a Rosas en el combate, es más, Rosas había tenido por su actitudes dictatoriales, caudillescas, había tenido ciertas bajas de los propios oficiales que habían estado con él. El general Pacheco era el general más lúcido que tenía Rosas y no peleó, se fue, no quiso pelear en Caseros. Y después otros caudillos que lo apoyaron en su momento, como fue el caso del general Alao en Mendoza, tampoco vino a reforzar a Rosas, porque se daba cuenta que la provincia estaba tan mal con Rosas. Si lo venció Urquizas a Rosas, ellos después iban a ver cómo se iban a comer, tanto Pacheco como Alao, por decir dos hombres importantes de esa época. Alao era famoso porque había sido cura dominicano, ¿se acuerdan que se pasó a hacer, en la batalla pasó a ser soldado, peleó con tanto heroísmo que pasó a ser soldado y dejó los hábitos? Y cuando se murió, quiso que lo enterraran con los hábitos de dominicano y con el uniforme encima. Está tal cual, así lo enterraron al general Alao. Bueno, pero todos estos que habían apoyado a Rosas en el momento, dadas las actitudes déspotas y solamente manejo de Puerto Buenos Aires para él, y no es el interior, le fueron retirando el apoyo. Por lo tanto, queda solo Rosas contra esta alianza entre Portugal, la rosca comerciante porteña, que eran cultos, inteligentes, había muchos, estaba Echeverría, había gente de letra, gente muy leída. En su momento lo había apoyado Juan Bautista Alberdi, todos contra Rosas, o sea, la inteligencia, la intelectualidad, los comerciantes y un gran hacendado como era Urquiza contra Rosas, y lo vencen en Caseros. Ahí nace otra historia y yo le pediría que la seguimos, si no los cansa, la seguimos el miércoles que viene, cuando Urquiza va a ser derrotado después por Mitre, o va a dejar que Mitre lo derrote en la batalla de Pavón. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué los ingleses se querían ¿Por qué los ingleses se querían sacar a Rosas de encima si era con quien vendía y era... No, porque Rosas los había enfrentado. O sea, Rosas hizo algo que para ellos sorprendió. Lo limitó. Recordad que nosotros lo habíamos vencido y ellos vieron que éramos... Pero Rosas, que había comercializado con ellos permanentemente, no le dejaba subir. Ellos vinieron con buque de guerra y pasaron, porque realmente las cadenas eso fue una muestra de heroísmo. Las cadenas que habían puesto en la vuelta obligado las rompieron y pasaron. Eso fue en 1841. Cuando volvieron, en 1842, pasaron de vuelta en Punta Caracho, pero le costó muchas vidas. Entonces los ingleses y los franceses tuvieron que acordar con Rosas. O sea, ya le temían. O sea, veían que no... Los ingleses no tienen amigos, tienen súbditos. Ellos mismos dicen, nosotros tenemos amigos, tenemos intereses. Y ellos mismos dicen que llegamos... La estrategia de la diplomacia inglesa es llegar 5 minutos antes que nos llamen e irnos 5 minutos antes que nos echen. Siempre por el estrategia. Bueno, Inglaterra primero se apoyó en Rosas, por supuesto, se apoyó en Rosas y hacía negocio con él, de igual a igual. Pero después Rosas los enfrentó y los venció, le costó mucha vida. Y eso para ellos es una humillación terrible. Yo quiero decir esto, porque lo hablamos el otro día con José y con Ricardo, que los ingleses tienen sus códigos. Y conté sus códigos. Los ingleses, y conté el caso así. El soldado Carl Poltronieri en la guerra de Malvinas, que él solo resiste, se queda con la batalla resistiendo a los ingleses. Más de 10 horas, hacía puta para toda una noche, y los ingleses no lo quisieron matar. El capitán, que no me acuerdo el nombre de él, que dirigió, el teniente que dirigió el comando ese, dijo, no lo maten. Él se pudo escabuchir después. Esperaban que le agotaran las balas para retirarlo. Él pudo escabuchirse después,
pero después los mismos ingleses lo buscaron y le dieron la mayor condecoración por héroe de guerra al soldado Oscar Portorín. Y después se lo da a la Argentina. Después la Argentina reconoce y le da la orden al mérito. Entonces los ingleses tienen su código. Y el código que le dolió con Rosa fue que no solamente los enfrentó, sino que le hizo varias bajas, muchas bajas humanas. Fue un costosísimo bajas humanas. Pasaron, pero se veían que cada vez que tenían que ir a comunidad comercial iba a hacer esto, era un desastre. Y ahí se destacó Lucio, el que dirigió fue Lucio Norberto Manzano, el mismo que había apoyado a Ramírez, el mismo que había con la artillería dejado en rojo el arroyo de las Tunas, que está antes de llegar a Teodoro Verde y Paraná, en la provincia de Entre Ríos, rojo por la sangre de los hombres y los caballos de Artigas que caían bajo indefenso, ¿no? Le tiraban con la artillería y el tipo quería cruzar el arroyo. Y así murieron muchos. Ahí comienza el fin del artiguismo y Artigas lo único que tiene que hacer a partir de ya sin ejército, para cómo los portugueses lo habían agarrado al verdadero hijo de él, a Andresito, que peleó hasta el final y termina muriendo en las cárceles de Río Janeiro, del Imperio Portugués. Bueno, Mansilla, por eso que lo enfrentaron. Mansilla también después. Las cosas raras de la historia, ¿no? Las cosas raras de la historia, que festejan la vuelta de Obligado y no Punta Quebracho. Bueno, Punta Quebracho la fue un primera, triunfo, es cierto, pero la y primera la otra fue una derrota. Pero la primera repliega fue vuelta obligado. Rosa también. Fue una derrota. Rosa también. Rosa festejaba más la vuelta obligado. Y siguieron pasando. Después de Pero la Mitre. vuelta se gana la batalla y no se la... Pero después de Mitre se borró. ¿Quién sabe la vuelta obligado? ¿Quién sabe o sea, es como que esa parte de historia que fue heroico, más allá que les ha hecho Rosa, fue heroico. Como gauchos, mal armados, y a un costado del río no dejaban pasar a los barcos ingleses, porque ellos venían con los buques mercantes y con los buques de guerra alrededor. Y los buques de guerra alrededor eran lo que... Es más, muchos de los soldados rosas murieron. Contábamos con ellos el caso de Juan Bautista Torne, que es descendiente británico, y que periódicamente le decían el sordo de Obligado porque había perdido, como él manejaba artillería, con los ruidos de artillería le habían reventado los tímpanos. Y después casi muere por derrames internos en Punta Quebracho, Juan Bautista Torne. Fui a la tumba de él, interesado por esa historia, fui a la tumba de él, ni una flor hay, dice una chapa ahí, Juan Bautista Torne. Después supe que había una calle en Parque Chacabuco,